Un saludo al teleauditorio y bienvenidos a una nueva emisión del programa Conceptos en Juego, que el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango y TVUGED nos permiten llegar a sus hogares. Nos acompañan de nuevo Elizabeth, Alejandro y su servidor Héctor, que somos el equipo en el cual la idea es que pongamos en el centro de la mesa, metafóricamente, una palabra o un concepto en el cual vamos a tratar de ir más allá del uso común y cotidiano que se hace de él, ¿no? El día de ahora hay una palabra, una palabra que antes de definirla como concepto, se ha utilizado mucho y se ha venido quizá perdiendo ese sentido, ¿no? Hablamos de sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento lo vemos que ahora se maneja en todos los ámbitos de la vida, desde inclusive una de las preguntas es, ¿el hombre y la mujer son los que sufren o también todos los demás seres vivos? ¿El sufrimiento es una característica humana o es característica de todos los seres vivientes? Entonces aquí sí, también hay sinónimos. La primera definición que encontramos en un diccionario es el padecer o el sufrir algún tipo de daño físico o moral. Aquí ya la definición es redundante, ¿verdad? Es sufrir, ¿sí? O padecer. Entonces, los sinónimos que a veces se manejan son padecer, pena, pérdida y otros similares, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir acerca del sufrimiento como tal? Hola, saludos a todos. Ahora nos toca sufrir este programa, ¿no? Para tratar de dilucidar de alguna manera esta noción. Filosóficamente hay muchos puntos de análisis. De inicio, esta noción o caracterización de padecer tiene que ver ya con una noción opuesta a la acción, ¿no? Si yo padezco algo, es algo que no estoy haciendo, es algo que me ocurre. Y desde ahí, filosóficamente, el sufrimiento toma muchos vértices de los cuales podremos platicar hoy, esperando no hacer sufrir también a la audiencia con nuestra discusión, pero también llegando a esta parte en donde podemos discutir o analizar si acaso el sufrimiento tiene que justificarse, tiene alguna utilidad o no la tiene, o nada más es algo que ocurre fortuitamente y que es parte de la experiencia humana, ¿no? Desde este punto y como una característica vital que podríamos o no asumir como algo ya dado en la vida, como decir es algo que ya está, tiene muchos puntos de análisis y bueno, médicamente me imagino que también hablando desde hablar del dolor hasta hablar del sufrimiento como una característica distinta, hay muchos puntos de discusión que se hacen muy interesantes y con esto saludamos a la gente que nos ve y saludamos también a la comunidad universitaria y a las personas que se toman la molestia de jugar con nosotros y sufrir junto con nosotros el día de hoy. Sí, es que generalmente se asocia sufrimiento con dolor, ¿no? Sí, pero es muy importante distinguir estos términos porque el dolor en sí tiene ya una función, o sea, el dolor sí tiene una función. Ambos términos, sufrimiento y dolor, son inherentes a la vida, pero hay que dilucidar esto porque entonces hay autores que te manejan que el sufrimiento es solo humano, porque aunque conlleva dolor, también conlleva la conciencia sobre el dolor y sobre que podría haber otra situación en vez de esa.
y esto es muy importante a retomar. En este punto me gustaría recalcar la función que tiene el dolor. El dolor, vemos claramente su función en las personas que nacen con insensibilidad congénita al dolor. Uno pensaría que qué genial no presentar dolor. Sí, a ver, en ocasiones se maneja que, en ocasiones alguien te dice, es que mi umbral del dolor es muy bajo. O es muy alto. alto. Ajá. Sí. Y esto también hace peligrosas las cosas, porque hablando de un umbral alto, antes de retomar lo que mencionaba, los pacientes geriátricos pueden tener un umbral alto al dolor, y entonces uno darse cuenta de que la situación es grave ya tardíamente. Por ejemplo, una apendicitis en un paciente geriátrico puede tener ruptura de apéndice y no presentar el dolor intenso que presentaría un paciente joven. Entonces, de por sí el paciente geriátrico a veces no nos avisa a tiempo, entonces él no se percata y ya está acostumbrado a tener cierta cantidad de dolor, y esto complica las situaciones. En los pacientes que tienen insensibilidad congénita al dolor, ellos sufren generalmente amputaciones, quemaduras, fracturas, porque el dolor en sí te avisa de un peligro, entonces te aleja del peligro, ya sea por quemadura, por lo que fuera. El dolor, por ejemplo, lo tenemos en los reflejos, parte del reflejo, pues. ¿Por qué? Porque reflejo quiere decir que la información, antes de llegar a nivel consciente, a la corteza, llega a otro centro de integración y tiene una reacción. Si te estás quemando, por ejemplo, sientes el dolor, y viaja a través de la médula e indica que retires la mano, porque si tú la retiraras hasta que eres consciente, ya hay un daño más severo. O sea, el dolor siempre es una reacción del sistema nervioso central. pero lo importante aquí del dolor es que también, conforme más profunda es la estructura, es más severo. Entonces, porque no es lo mismo que te estés afectando una zona de la piel a que ya tengas afección en el hueso, es decir, ya tu integridad está más comprometida, y por eso el dolor es más intenso. Inclusive el dolor puede ser tan intenso que caigas en un shock y ya no lo percibas a partir de esa intensidad. Bien, bien. Entonces, eso respecto al dolor. Sí. ¿Sí? ¿Y el sufrimiento? El sufrimiento, bueno, es que hay ciertos puntos que llaman muchísimo la atención. O sea, el sufrimiento se puede evitar o no se puede evitar. Yo considero que en algunas situaciones sí se puede evitar y en otras no. Y, sin embargo, por ejemplo, en las definiciones que se manejan en bioética, se tiene la definición de muerte digna para pues todos los aspectos que se discuten, como eutanasia, limitación del esfuerzo terapéutico, suicidio asistido, todo este tipo de términos. Y ahí dicen que una muerte digna es aquella cuando proporcionas las herramientas materiales y espirituales para que aquella persona llegue a la muerte sin sufrimiento. Entonces, al decir sin sufrimiento llama mucho la atención, porque muchas veces no va, esto no implica que no tenga dolor, sino que ese dolor no sea más allá del dolor físico, y esto tiene muchísimas implicaciones, y ahí es donde entra todo, ¿no? La filosofía, la sociología, y pues ahorita continuamos manejando estos términos. Sí, justamente yo creo que habría aquí, ¿no? Donde podemos ver perfectamente, que además me disculpo con el auditorio porque estoy sufriendo de una tos que quizá me interrumpa, ¿no? Pero donde hablamos precisamente del dolor como una cuestión de utilidad sistémica, de una indicación acerca de algo del organismo, y podemos quizá distinguir en esta plataforma el sufrimiento como una categoría de conciencia acerca de cierto dolor o de cierto mal. Si hablamos de un mal, quizá ya el concepto se amplía muchísimo, sí, para entonces hablar de sufrimiento como una conciencia del padecer,
que no necesariamente implica, como dice bien Eli, no necesariamente implica un dolor, pero sí un padecimiento, ¿no? Y aquí podemos empezar a trazar distinciones que son filosóficamente, éticamente y hasta políticamente importantes acerca de la vida humana y el sufrimiento que ésta puede o no llevar. Y bueno, también el sufrimiento entendido desde el punto de vista de una concepción religiosa, ¿no? De una concepción entre lo que sería el cuerpo y el alma, o una concepción ya de tipo del carácter como la de Nietzsche, ¿sí? La del el cuerpo como lo vital, ¿no? Así es, y eso remitiéndonos al cuerpo y remitiéndonos al dolor propio. De otra manera, más allá, concibiendo desde plataformas, como dices bien, religiosas, podríamos incluso referirnos a el sufrimiento que tiene aquel que concibe que, por ejemplo, que Dios no hace del mundo el lugar justo que ha prometido hacer, y entonces el ser humano se convierte en sufridor, ¿no? En este receptor del mal, el que padece el mal y por lo tanto sufre, lo cual nos lleva a discusiones que nos llevarían 30 programas, pero pues ahora nos toca uno y a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Del castigo divino, ¿no? El castigo o la razón que tiene Dios para hacernos sufrir, por ejemplo, ¿no? Pero es O que sea, aquí, de ahí podría haber muchas cosas. aquí, por ejemplo, hay varios puntos. Uno, si el sufrimiento como tal tiene una función. Ya vimos que el dolor sí la tiene. Sí. Pero hay que ver si el sufrimiento tiene una función. Ahora, si el sufrimiento se puede obtener algo a partir del sufrimiento y, o sea, es lo que llaman como eres digno de tu sufrimiento, y la otra es que el que seas digno de tu sufrimiento, que aprendas a partir de ahí, no significa que lo merezcas. Eso es muy distinto. Y algunos sufrimientos se pueden evitar y otros no. Igual, cuando regresemos, sería padre poner ejemplos, Bueno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces iremos a una pausa y seguiremos sufriendo, tratando de definir Los conceptos. los conceptos. No sufras, ya volvemos. Ahí venimos. Los invitamos, regresamos después de una pausa. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bueno, estamos de regreso y continuamos con este tema que nos ha planteado algunas interrogantes más allá de lo que sería el confundir sufrimiento con dolor. Elizabeth, estabas comentando de que hay sufrimientos que se pueden evitar y hay otros que no. Y la opción que puedes tener el sufrimiento como para generar un sentido a la vida. Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, a veces en los términos, cuando pasas más allá del dolor físico, entonces confundimos el término entre dolor y sufrimiento. Sí. Y de hecho dicen que el sufrimiento conlleva siempre dolor, pero quizá no siempre es dolor. Como comentabas, puede ser angustia lo que conlleve otro tipo de sentimiento, pero conlleva una conciencia que te hace pensar que eso podría ser diferente, y es lo que como se convierte como en un tormento para aquella persona. Sin embargo,
hay situaciones en que el sufrimiento no se puede evitar, pero se puede sacar partido de. A mí me gustaría mucho poner un ejemplo, pero un ejemplo médico y principalmente en los padecimientos genéticos, porque las personas a veces sufren mucho porque dicen, es que si mi hijo hubiera nacido sin esta condición, y ese hubiera les transforma el mundo, porque constantemente les está recordando que tendrían otra posibilidad, y no es así. Les está causando sufrimiento, más no dolor. ¿Te fijas cómo no es pero algo es una físico? angustia, o sea, la angustia del padecimiento, el desconocimiento, los hace sufrir. Pero aquí hay un punto muy importante, las condiciones genéticas no es algo que pudieras evitar, ¿ok? O sea, no existe un hubiera en estas condiciones. Entonces, si hubieras tenido un hijo sin ese padecimiento, sería otro de tus hijos, no sería el hijo que tienes. Entonces, la manera que tenía tu hijo de existir era con ese padecimiento, porque influye en todo, en su personalidad, en la manera de pensar, porque recordemos que el material genético está en cada una de las células y es el mismo en todas las células. Entonces, esto es muy importante, porque cuando la persona comprende que no existe un hubiera, deja de sufrir esa parte. O sea, es diferente, por ejemplo, un chico que nace con malformaciones secundarias al consumo de sustancias, a eventos adversos, porque él sí tenía otra manera de existir esa persona. Sin embargo, se vio frustrada por algún accidente, por otras circunstancias. Y ahí, por ejemplo, fueron determinadas porque la mamá consumiera alcohol, por alguna circunstancia que tú pudieras decidir, sino a veces, por ejemplo, las bombas atómicas, otras circunstancias. O sea, hay circunstancias que tú no puedes prever y sin embargo suceden. Y ahí sí existía la posibilidad de un hubiera. Pero a partir de ahí, tú tienes que tomar el aprendizaje para otros casos, para saber cómo puedes actuar, para el pronóstico inclusive, porque es muy distinto los casos que se tienen de retraso mental por una causa genética que ahora se llama discapacidad intelectual, o los casos, en cuanto al pronóstico, a los casos en que hubo un factor adverso, porque el factor adverso en determinado momento lo retiras y aunque ya dejó una huella, no continúa ahí. Y eso es importante, o sea, sí hay casos en que se puede sacar provecho del sufrimiento. O sea, podríamos decir entonces que el sufrimiento se presenta en un momento como resultado de algo que pudiera haber sido evitado, que pudiera, como una causas externas o causas ajenas en un momento dado, o también impulsadas por uno mismo, ¿verdad? Pero el sufrimiento es aquella relación con el que es que si esto hubiera sido de una manera diferente, o quizás, o también hay sufrimientos como por ejemplo, pasando un poco de tema de lo clínico, de lo médico a lo social, digamos los refugiados que huyen de un país por la guerra, una guerra que ellos no buscaron, que no han participado y que vivían en tranquilidad, en paz, ¿no? Entonces, ahí hay un sufrimiento que no puede ver, ellos no pudieron haber evitado, ¿no? Justamente. Y sin embargo, y ahí no está presente el dolor, ¿no? Puede no estar ni siquiera presente un dolor, sino el hecho de sufrir, como una especie de disposición o toma hacia una forma de enfrentar una situación, ¿no? No necesariamente quiere decir si me duele o no me duele, sino a lo mejor la evocación, incluso, ahora un poco poéticamente, ¿no? La evocación del hogar perdido puede causarle un sufrimiento a razón de angustia, a razón de otro tipo de conceptos que tenemos, la añoranza, ¿no? El querer regresar a... Pero entonces, según lo que señalaba él y lo que señalas ahora tú, creo que hay factores, por ejemplo, factores determinantes y factores que no nos determinan, pero de cualquier manera, la respuesta o la justificación que la humanidad ha querido dar al sufrimiento, y si quiero decir que hay un provecho, o si quiero decir que hay una razón cósmica por la cual yo deba sufrir, ¿no? Este reniego, ahorita que mencionas la guerra, este reniego, por ejemplo,
de los judíos, si evocamos, por ejemplo, el juicio de Dios, ¿no? El reniego de los judíos con Dios por haber roto la alianza, ¿no? ¿Por qué Dios? Porque ¿qué es el sufrimiento, no? Nuestra, puede ser o puede a veces ubicarse en nuestra, digamos, la traición de la buena vida que pensamos que debería de ser de un modo, ¿no? Ajá. Pensamos que las cosas deberían de ser de tal manera y entonces no lo son, el bien no se ubica, no está donde pensamos que debe de estar y entonces eso nos causa un sufrimiento y ese sufrimiento lo podemos tomar como afirmación de la vida, como una forma de afirmación para que la vida pueda ser llevada, para que se pueda realizar, o lo podemos, en esta obra de teatro, los judíos ponen a Dios a juicio, ¿no? Y lo cuestionan porque dice, bueno, pues oye, teníamos una alianza y estamos en Auschwitz y ahora ¿por qué estamos sufriendo esta condición, ¿no? Ajá. Este cuestionamiento de los hubieras o de los debería de ser de tal manera porque todos tenemos en nuestra mente una visión y una versión de cómo deberían ser las cosas, la cual nos causa o no un sufrimiento a partir del dolor o quizá incluso a partir de otras cosas, ¿no? Podríamos especular al respecto. Aquí me salta a mí un asunto, la vinculación de lo que sería el sufrimiento y el deseo, ¿sí? Creo que también hay una relación muy estrecha entre el deseo y el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento como parte de un deseo insatisfecho, ¿sí? Y en la medida en que podría buscarse la satisfacción de ese deseo, podría también terminar con ese sufrimiento, ¿no? Es decir, quizá hablando del sentido, del sentido, la búsqueda del sentido, Elizabeth, que comentabas en algún momento dado. Pero, por ejemplo, perdón por hacerle así otra vez, pero el punto aquí es que tenemos otro ejemplo que nos saca totalmente de ese punto de insatisfacción, ¿ok? Y es la nostalgia. Entonces la nostalgia es la añoranza de algo que ya viviste. Y entonces resulta bastante contradictorio porque a veces la nostalgia, no siempre. Por ejemplo, tú puedes tener nostalgia hacia tu edad de la secundaria, tu etapa que pasaste con tus amigos. Bien. Es una etapa que ya viviste como tal y disfrutaste y todo, pero hay esa añoranza hacia esa etapa, como si no lo hubieras tenido ya ese proceso. Y entonces vemos a veces vinculada la nostalgia hacia la depresión y otro tipo de problemáticas en donde llama bastante la atención, porque si de entrada el punto principal nos hace ubicarnos en una insatisfacción como tal, sí. y entonces vamos a la subjetividad y todo esto. Pero en el caso en que ya viviste esas etapas, o sea, se complica aún más el definir estos conceptos. Y nos vamos a complicar porque el tiempo se nos viene totalmente encima. Desearíamos nos hace sufrir no tener más tiempo, ¿no? Pero en esta vinculación del deseo, bueno, hay toda una doctrina detrás, toda una disciplina, todo Oriente, el budismo, todo esto que sucede, hasta que viene a hacer eco en Schopenhauer, ¿no? También el deseo. Ajá. Hasta Oscar Wilde que nos dice, bueno, hay dos etapas del deseo que nos causan sufrimiento y con las cuales hay que tener cuidado, en el momento en donde no tengo lo deseado y en el momento en donde ya lo obtuve, porque después voy a querer otra cosa, ¿no? Yo creo que por aquí podríamos después explorar mayormente, y creo que es un tema que inevitablemente desde el cuestionamiento de si existe el mal o no, de si existe el bien o no, de si tenemos esta versión adecuada o no de lo que queremos de la vida, tenemos tema para mucho tiempo. Últimamente, y sobre todo en las redes, se difunde mucho el sufrimiento el sufrimiento animal, ¿sí? Ajá. Es decir, bueno, vemos cómo, por ejemplo, los animales son maltratados, son torturados, ¿sí? Y se les inflige dolor.
Pero el sufrimiento, la percepción que tenemos nosotros acerca de esa situación del animal, o también se puede hablar de un sufrimiento del animal. Bueno, tendríamos que irnos desde, no sé, de las cuestiones orgánicas. Creo que por lo pronto los que sufrimos, porque a ellos les duele, somos nosotros, pero no sabemos qué tanto más pueden sufrir ellos. Ajá. Después de sentir dolor, serían otros cuestionamientos, ¿no? Sí, eso sería como muy complejo, pero en lo que nosotros concebimos, el sufrimiento es humano y a veces utilizamos indebidamente los términos. Ajá. Y eso es lo que estamos viendo, que a veces nos referimos a sufrimiento como dolor y no es realmente un sinónimo. Un sinónimo, sí. Porque, bueno, pues en los animales es el instinto de la supervivencia, bien, ¿no? Ajá. Pero el hombre habría que buscar el sentido de la vida para superar el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención y los invitamos para la siguiente emisión con otro concepto en juego. Gracias. Gracias, Elizabeth. Hasta luego, gracias al instituto, saludos a la universidad. Manden sus comentarios.